La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y la materia Estado, Sociedad y Derecho, impartida por el doctor Lizama Mendoza Jorge Alberto, les da la bienvenida a Irrelevante, el podcast más notable de temas relevantes. En esta ocasión tenemos el honor de invitarlos a escuchar la entrevista realizada por un servidor, Darien, a Jorge Alberto Becerril Elías, estudiante de licenciatura de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El tema será relaciones entre el Estado y el derecho y sus distintas manifestaciones. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Darien? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Es un honor tenerte aquí con nosotros para este podcast, donde tratamos temas irrelevantes y temas relevantes. Pero bienvenido, Jorge. Bienvenido. Vamos a empezar con las preguntas y cualquier cosa que necesites, aquí estamos. ¿Ok? Claro, Darien, muchas gracias. La primera pregunta, Jorge. ¿Cuáles son los tribunales regionales en materia de derechos humanos? Claro, Darien, pues la Corte Interamericana es uno de los tres tribunales regionales en protección de los derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Perfecto, muchas gracias. La segunda pregunta, Jorge. ¿Es un principio de derecho internacional en caso de violación de una obligación internacional que produzca un daño? Claro, claro, Darien. El Estado es responsable, siempre va a ser responsable porque está obligado a reparar íntegramente el perjuicio causado por el hecho internacionalmente ilícito. Él tiene que acatar, en este caso, las resoluciones. Muchas gracias, Jorge. Vamos con la siguiente pregunta. En la sentencia, en el caso Castañeda Goodman contra Estados Unidos Mexicanos, en el que el Estado, claro, en este caso México, deba en un plazo razonable completar la adecuación de su derecho interno a la Convención. Aquí se trata de un ejemplo de recepción de derechos internacional, ¿sí o no? Sin duda, Darien, ya que las medidas interpuestas se tienen que adecuar lo antes posible y recibir este derecho internacional. Convierte al Estado mexicano en un país más democrático y más si éste está inscrito en alguna convención firmada por el mismo Estado. Tenemos que tener en cuenta que México, al tener varios tratados, pues estos son ratificados por el Senado y pues muchas veces ahora sí que estos acuerdos pues se tienen que hacer tal y como se dicta. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de los derechos de participación democrática para la igualdad, la no discriminación y el Estado de Derecho? Pues principalmente la igualdad de oportunidades como individuos y posteriormente como sociedad. Acorta mucho las brechas de clases sociales, generando así una mayor riqueza política, cultural y económica al Estado. Esto nos permite vivir en armonía como nación y tener instituciones fuertes, porque recordemos que entre más fuertes sean nuestras instituciones, pues mayor vamos a tener así que mayor cabalidad entre los derechos que se haya como individuos. Perfecto. La siguiente pregunta, Jorge. ¿Por qué la facultad de los estados de regular o restringir los derechos no es discrecional? Mira, Darien, el Estado como órgano de poder siempre va a delimitar lo conveniente para él y para el partido político que está en turno en la silla presidencial, principalmente en América Latina, donde vivimos esa parte de los presidencialismos, ¿no? La discrecionalidad no es más que un sub y baja, ¿no? Que usaría el Estado a su favor para delimitar las leyes o derechos que en su momento le convengan a cada uno. Perfecto, Jorge. La siguiente pregunta es, ¿qué es la recepción automática y qué es la recepción específica? Pues mira, esta es bien curioso porque la incorporación de tratados internacionales, principalmente pues, en todos los estados, debe realizarse por varias fórmulas, ¿no? El principio pues, es una resolución automática, ¿no? Una recepción automática que adquiere algunos casos requisitos formales de publicación oficial, ¿no? Aquellos otros donde requiere una recepción especial, pues es ya cada estado donde tiene un acto normativo interno, ¿no? Una ley o un decreto, ¿no? En México, bien curioso, al igual que pues, en la mayoría de los países de Latinoamérica, pues se tiene la parte de recepción automática. Esto porque la prueba el Poder Legislativo, la ratifica el Senado y pues ya prácticamente queda fundamentada esta directamente como norma y obligación. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta es ¿por qué la Convención Americana constituye derecho interno para los estados parte? Mira, Darien, el artículo 2, por ejemplo, de la Convención Americana nos menciona,
debe adoptar disposiciones de derecho interno si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviese ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter. Los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Perfecto, hemos aprendido bastante y todavía no acaban las preguntas, Jorge. Mira, la siguiente es, ¿recuerdas tú la parte formal y material de los tratados internacionales incorporados a nuestro sistema jurídico y la jerarquía que tiene con la Constitución y el control del poder? Claro, claro, Darien. Jerárquicamente los tratados internacionales aquí en el derecho mexicano nos menciona el artículo 133 constitucional que establece la suprema constitucionalidad y una escala jurídica de diferentes ordenamientos jurídicos que rigen nuestro Estado. La interpretación de este artículo ha generado problemas, pero pues en realidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto. La supremacía del derecho interno sobre el derecho internacional, la supremacía del derecho interno sobre el derecho internacional también se ha confirmado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y precisamente en caso de conflicto entre la Constitución y el Tratado, la superioridad es pues la primera. ¿No? También los estudiosos de nuestra Constitución sostienen invariablemente que la misma ley suprema no fija la materia sobre la cual deben de versar los tratados y conversiones que celebra el gobierno de la República. Perfecto, perfecto. Vamos con la siguiente pregunta, Jorge. En tus propias palabras, explícanos sobre el caso Castañeda Goodman. Tú llegaste a escucharlo, llegaste a enterarte de él. Claro, claro, Darien. Mira, ahora sí que el 5 de marzo del 2004 es muy relevante porque es prácticamente el primer y único caso donde sí se tiene una diferencia o una demanda contra el Estado, pero es la única, curiosamente es la única a la que se le ha dado esa parte de, de prevalecer en la parte de los derechos, ¿no? Que sí se ratificaron, que sí el Estado puso de su parte, porque hay otros casos en donde se ha demandado al Estado y pues no, el Estado no ha cumplido aún. Pero el 5 de marzo del 2004, señor Jorge Castañeda Goodman pues presenta al Consejo General del Instituto Federal Electoral una solicitud de registro como candidato independiente al cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos para las elecciones del 2 de julio del 2006 y eso hace un ejercicio fundamental para ser votado, no es un derecho, ¿no? Y lo que pasa aquí es que pues no se le da, el señor Jorge Castañeda Goodman demanda al Estado, en este caso a México, y se va a estas cortes, ¿no? Con los tratados internacionales, donde pues se le ratifica, ¿no? Después de un tiempo que sí tiene ese derecho a ser votado, se abre principalmente, yo creo que es un parteaguas, es una parte muy importante para México porque se abre esa democracia aún más para que los candidatos independientes pues, puedan ser votados, ¿no? Aquí la resolución que se da pues es que pues precisamente se deje ser votado a todos los individuos sin tener ningún partido político o alguna asociación y pues es un derecho muy importante que se ha ganado aquí en México. Vamos a acabar esto con una cita de Jorge Castañeda Goodman, donde dice que el plebiscito sobre la partidocracia, refiriéndose precisamente a esta parte de los partidos políticos, es un tema bien importante como argumento electoral, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo ha cambiado en este caso el entendimiento tradicional del derecho nacional en la concepción del Estado como soberano? ¿Algún ejemplo también que tengas de alguna candidatura independiente? Claro, en Europa Occidental y aquí en América Latina pues ha habido pues diferentes tipos de casos políticos, ¿no? Donde pues varios partidos políticos anti-establishment, ¿no? Pues han hecho esta parte, ¿no? De evitar las candidaturas independientes para que pues ahora sí que tenga mayor fuerza la democracia, ¿no? Recordemos que esto prácticamente pues lo ha hecho la cúpula del poder político para mantener el control pues de los países, de los estados, ¿no? Y en esta parte pues la élite política pues ha subrayado mucho su fuerza, ¿no? Aquí la parte de la complejidad social también de los levantamientos donde los candidatos independientes pues van mostrando ese poder, ¿no? Y ese descontento a esas políticas públicas que pues no son pues así que democráticas o no tienen un bien por todos, ¿no? Esa es la crisis que yo creo que está viviendo el siglo XXI de la representación política a escala mundial, ¿no? Tenemos un caso bien ahora sí que
bien único aquí en México, ¿no? Con José Pedro Kumamoto Aguilar, un político mexicano. Fue el primer candidato independiente en ganar una elección para ocupar un puesto de representación popular en Jalisco, ¿no? Con más de 50,000 votos a favor que recibió a diferencia de cualquier otro partido político. Muchas gracias, Jorge. Pues ahora sí que hemos aprendido muchísimo con todo esto y pues un placer haberte tenido aquí. No, muchas gracias a ti, Darien. Y pues nuevamente les damos las gracias, auditorio, por habernos escuchado en este su podcast irrelevante para temas relevantes. Un servidor, Darien, nos vuelve a invitar para el próximo podcast donde trataremos más temas como este y daremos por sentado algunas informaciones adicionales. Agradecemos su amable tiempo por habernos escuchado y recuerden que pensar no mata.